No importando la circunstancia en la que estamos atravesando, amén. Sabemos que con el Cristo de la gloria son más que vencedores, amén. Vamos entonces a estar ubicados en el libro de Apocalipsis. Dios bendiga a todos aquellos que están conectados hasta ahora, grandemente, Dios les bendiga. Y vamos a estar ubicados en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9. Vamos a estar leyendo dos versículos, los cuales son el versículo 20 y el 21. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección y guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Oh Dios de Israel, sea usted glorificándote en la misma, sea usted hablando a nuestras vidas, oh Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, que ella haga el efecto por la cual tú la envías, Señor, a cada persona, Dios amado, que está escuchando en este momento tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Dele fuerte el aplauso al Cristo de la gloria. Amén. Porque Él vive y reina y para siempre es su misericordia. Aleluya. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Es el título de esta enseñanza, mensaje. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta palabra que acabamos de leer, alabado sea el nombre de Jesús, nos muestra un preámbulo de lo que va a acontecer aún más adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es que dice la poderosa palabra del Señor que los hombres que habían quedado en aquella circunstancia donde los ángeles habían tocado las trompetas y había sobre la faz de la tierra hubo grandes catástrofes, destrucciones y demás. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la poderosa palabra que los hombres que aún habían quedado de esa circunstancia, de aquello que habían visto, de aquellas tragedias, de aquellas problemáticas y demás, no se arrepintieron de lo que estaban haciendo, de lo que estaban realizando, que era totalmente contrario a los designios del Dios Todopoderoso. Es decir, estaban cometiendo iniquidad, pecado, hechicería y no se arrepentían, viendo las circunstancias que ya estaban efectuando el Dios Todopoderoso con estos juicios que estaba trayendo sobre la faz de la tierra. Y estamos viviendo, digamos así, este preámbulo en esta época en la cual nosotros estamos. ¿Por qué? Porque si vemos cómo se levantó o se expandió este virus llamado coronavirus o COVID-19, que es una sigla inglesa que es COV, que representa coronavirus o corona mejor dicho, y V que representa virus o virus, y la D representa la palabra disease, que es enfermedad. Y el 19 porque empezó ya como en este mes del año pasado, el año 2019, y lógicamente entrando este año, en enero, fue que el mundo vio la magnitud de este virus, que en muchos casos fue mortífero, en otros casos fue de veras sufrimiento para muchas personas, y aún en esta fecha sigue haciendo sus estragos. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Pero la poderosa palabra del Dios viviente dice que aún así la gente no se arrepentía de sus pecados. Alabado sea el nombre de Jesús.
Cuando empezó del coronavirus, quizás mucha gente al principio tuvo como ese temor, ese miedo, y quizás muchos comenzaron a buscar de Dios. Pero al pasar de los días, ya se les acabó esa fiebre y siguieron haciendo como venían haciendo, es decir, viviendo su vida sin Dios, viviendo su vida como a ellos muy bien les parece. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y por ende, hemos visto la circunstancia en este mundo, cómo ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado más del 100% en la época de la cuarentena o el aislamiento obligatorio. Allí aumentó una violencia en la familia impresionantemente. En vez de estar buscando a Dios en esos instantes, en esa cuarentena obligatoria o en ese aislamiento obligatorio, lo que se generó en las familias o en muchas familias aquí en Colombia y también en el mundo fue el aumento de la violencia intrafamiliar. Los hogares peleando, el esposo con la esposa, alabado sea el nombre de Jesús, los hijos con los padres. Una violencia que se aumentó en tiempo de pandemia, en tiempo de calamidad, donde se supone que el hombre tenía que buscar de Dios, donde se supone que el hombre tenía que acercarse más al Dios Todopoderoso. En ese tiempo fue que aumentó más la violencia intrafamiliar. También aumentó de una forma increíble el abuso sexual a los menores, a los niños. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y muchos de esos abusos fueron orquestados por sus familiares cercanos, llámese padres, llámese tíos, llámense primos. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos de esos abusos fueron cometidos por estos familiares en un tiempo donde se suponía que teníamos que buscar más de Dios, o que la gente, o que el mundo tenía que buscar presencia del Dios Todopoderoso. Comenzó a aumentar más los abusos, alabado sea el nombre de Jesús, contra los niños, los abusos sexuales, aun contra las niñas también. Muchos niños abusados sexualmente en ese tiempo de aislamiento obligatorio, y aún en esta fecha también siguen aumentando los casos de una forma impresionante. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto confirma lo que estábamos hablando hace momento, que esta palabra, estos versos que acabamos de leer, está siendo un preludio de lo que realmente va a acontecer. Y estamos viviendo eso, que el hombre no se arrepiente pese a la circunstancia que está viviendo, pese a los juicios que Dios está mandando sobre la tierra. El hombre sigue haciendo y deshaciendo. Alabado sea el nombre de Jesús, no quiere arrepentirse. El aumento también de las sustancias alucinógenas es increíble en este tiempo de pandemia. Ha crecido de una forma impresionante. Los comercios, el comercio formal, ya sea que vendan comida y demás, sufrieron un golpe muy duro. Pero este comercio ilegal no sufrió ningún golpe. Al contrario, aumentó aún más su venta, sus ganancias y demás. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aumentaron de una forma impresionante, de una forma terrible. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es lo que está pasando y lo estamos viendo. Estamos viviendo entonces tiempos apocalípticos, donde el hombre está haciendo como él quiere, donde el hombre está viendo las circunstancias adversas y no se arrepiente, no deja su fornicación, no deja los homicidios, no deja el abuso sexual, no deja la violencia intrafamiliar, no deja nada de esas cosas. Sigue el hombre sumergido en esa circunstancia, en ese pecado. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Los homicidios en las grandes ciudades capitales
también ha aumentado en estos tiempos, ya sea de pandemia o de aislamiento obligatorio, o ahora el aislamiento selectivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ha aumentado los homicidios, ha aumentado también estas circunstancias donde el hombre se quita la vida. Se han quitado muchas personas se han suicidado, se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque ven la circunstancia adversa, porque perdieron el empleo, porque perdieron su negocio y se han quitado la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tristemente esta cifra sigue aumentando en este tiempo. En vez de buscar de Dios, de acercarse a Dios, de entregar sus dificultades, sus problemáticas al Dios Todopoderoso, pero lo que estos optan es quitarse la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto lógicamente no le agrada a Dios. Directamente van al infierno, dice la poderosa palabra del Señor, que los cobardes, y este es un acto de cobardía, no ingresarán al reino de los cielos. La prostitución, ya sea física, virtual y demás, ha aumentado de una forma impresionante. La prostitución, ya sea de hombres o ya sea de mujeres, ha aumentado increíblemente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aislamiento obligatorio o selectivo, como se le llama ahora, o ahora, alabado sea el nombre de Jesús. Estas cosas, esta prostitución ha aumentado aún más, porque hay muchas personas más desempleadas y optan es para cometer prostitución, ya sea por medio de las redes sociales, alabado sea el nombre de Jesús, o ya sea personalmente, estar con los hombres, o en el caso de las mujeres, o estar con mujeres, en el caso de los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Ha aumentado impresionantemente esta cifra. Es decir, que se está cumpliendo lo que la palabra de Dios ya había dicho, de que los hombres los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adoptar o adorar a los demonios y a las imágenes. No se arrepintieron de sus fornicaciones, adulterios y demás. Esto es lo que estamos viviendo en esta época de tiempos apocalípticos. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y hay una cifra tremenda que está pasando también a nivel mundial, y es que se están generando muchos divorcios, muchas separaciones en esta época donde se suponía que la familia tenía que estar más cerca, tenía más tiempo para hablar, tenía más tiempo para conversar, tenían más tiempo para solucionar sus problemas entre sí y demás. Pero lo que está aconteciendo es que hay divorcio en esas familias. Se están divorciando, se están separando. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Están dejando a sus niños abandonados, están dejando a sus familias, los hombres. Muchos hombres han abandonado su hogar, y la tendencia es que ahora ya no son los hombres que abandonan el hogar, sino que las mujeres son las que abandonan el hogar. Esa es la tendencia de hoy en día, tremendo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es lo que está pasando en la actualidad, en estos tiempos. Y usted y yo, lo que están allí viendo, estamos viviendo esta época. Estamos viendo todo esto con nuestros ojos físicos. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Quiere decir que esta poderosa palabra se está dando, se está revelando a nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. También ha aumentado los abortos, una cifra escandalosa. El aumento de los abortos ha sido impresionante en este tiempo. Y lógicamente cosa que a Dios no le agrada, no le gusta. Y eso es lo que estamos viendo en esta época.
que el hombre siga siendo desastre en tiempos difíciles, en tiempos de donde se suponía que teníamos que buscar más de Dios, que el hombre, que la humanidad tenía que acercarse más a Dios. Es cuando se está alejando más de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando debería buscarse más presencia de Dios, es cuando se está buscando menos presencia de Dios. Y tenemos o hay excusas y demás. Alabado sea el nombre de Jesús. El hombre se está alejando de Dios, alejándose de su Creador y creyendo más en filosofías humanas, ideologías humanas. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, y alejándose de los preceptos del Dios Todopoderoso, del Cristo de la gloria, y cometiendo y haciendo sus pecados, abominaciones delante del Señor, aumentando la brujería, la hechicería. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Todo aquello que a Dios no le agrada está aumentando. Aún en las iglesias han sido golpeadas por esto. Aún en el pueblo del Señor hemos visto casos muy renombrados en esta actualidad, en este tiempo, donde pastores famosos llamados apóstoles también se han divorciado, se están divorciando. Alabado sea el nombre de Jesús. Hemos visto también donde cantantes cristianos famosos también ya vieron su tendencia hacia la homosexualidad y han abandonado en alabarle, en exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. En tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, estamos viendo todo esto, donde se suponía que hay que buscar más del Dios viviente, es donde hay más conflicto en la humanidad. Más alejados de Dios quieren estar. Alabado sea el nombre de Jesús. Por ende, las separaciones, por ende, esos conflictos, aún en medio de la iglesia, es algo que está aconteciendo en este tiempo que de veras nos tiene que poner a pensar y buscar más del Dios Todopoderoso. En este tiempo donde Dios permitió todo lo que está aconteciendo, es para que la humanidad viera que es necesario de buscarle a Él, que es necesario de entregar su vida a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y aún como les decía, esto apenas es un abreboca de lo que realmente va a pasar más adelante, que es lo que está aquí estipulado en la palabra de Dios. Es un pequeño abreboca, y ya como muchos están dejando las cosas de Dios, como ha aumentado la violencia, como ha aumentado los robos, como ha aumentado los abortos, como ha aumentado todas estas cosas que a Dios no le agrada. Y aún en la iglesia ha sido tocada, como les decía, separaciones, personas declarándose o por lo menos mostrando su simpatía con el homosexualismo y demás. Alabado sea el nombre de Jesús. Personas que ministraban, que adoraban a Dios, que predicaban la palabra del Señor. Pero hacen todo esto precisamente en esta época, donde se supone que hay que buscar más del Cristo de la gloria. Por ende, la poderosa palabra de nuestro Dios nos motiva a buscarle siempre, en cualquier circunstancia. En tiempos buenos, en tiempos malos, hay que buscar de Dios. En tiempos difíciles hay que buscar del Dios Todopoderoso. Que la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el final, ese es el que será salvo. Si tú perseveras, si yo persevero hasta el final, no importando lo que estamos viendo, no importando las crisis que estemos viviendo en esta época, en este tiempo, pero si yo persevero aún viendo esas cosas, esas dificultades, seré salvo, dice la poderosa palabra de Dios. Si mantengo la fe, si guardo la fe en Cristo Jesús en medio de esta crisis, seré salvo.
Alabado sea el nombre de Jesús. La clave entonces es perseverar hasta el final. La clave entonces es vivir una vida, aleluya, o ser una persona espiritual y no ser una persona religiosa. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando tú eres una persona espiritual, comienzas a buscar a Dios realmente de corazón, con pasión, con anhelo, con deseo. Aun cuando fallas, te duele y te levantas en el nombre de Jesús. Pero cuando se busca a Dios en una forma religiosa, te creas un concepto, te creas algo y te creas aún más superior que otras personas, aún más santo que otras personas, y termina siendo esa persona avergonzada, destrozada, fracasada, como están pasando con estas personas que se están separando, que se están declarando homosexuales, conociendo de la palabra del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. La juventud y la humanidad hoy en día tiene que entender que es necesario de buscar a Dios. Porque de veras que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles y quizás más difíciles para los hombres, porque están, o mejor, para los jóvenes, porque están viendo tantas cosas que son, antes que eran restringidas para ellos, ahora son muy fáciles para que ellos lo alcancen. Que es el pecado, que es la prostitución, el homosexualismo, que es la pornografía, todas esas cosas que antes eran un poco más restringidas para ellos, ahora son más fáciles. Alabado sea el nombre de Jesús. El tiempo complejo, el tiempo difícil en el cual estamos atravesando. Pero la palabra de Dios dice que Cristo va delante nuestra como poderoso guerrero y Él nos dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? En medio de este tiempo difícil, de esta circunstancia, de lo que está pasando a nivel mundial, a nivel global, alabado sea el nombre de Jesús, usted y yo debemos de perseverar hasta el final. Debemos guardar y mantener nuestra fe en el Cristo de la gloria. Debemos entonces dar de gracia de lo que gracia hemos adquirido, obtenido por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Hay que perseverar, hay que marcar la diferencia en este tiempo. Si muchos están abandonando la fe, nosotros tenemos, aleluya, que seguir y permanecer en esa fe en Cristo Jesús. Esa debe ser la actitud del cristiano en esta época. El cristiano en esta época debe perseverar, no importando la presión que se viene y que está encima nuestra. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora la moda es ser y hacer lo que tú quieras. Pero allí es donde hay que marcar la diferencia. No hacer lo que yo quiera o que la sociedad me obligue a hacer, sino que Dios, aleluya, ya estipuló que yo haga para su honra y su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ese debe ser el objetivo mío como cristiano, aleluya. Como siervo, como sierva del Dios Todopoderoso, debe ser mi objetivo agradar a Dios, no importando lo que está pasando a nivel mundial, no importando la pandemia, no importando o quizás otras cosas que se vienen. Como se vino algo tremendo en Turquía, que fue un terremoto tremendo. Todo esto ya está estipulado en la palabra de Dios. Entonces hay que perseverar hasta el final. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Por ende hay que perseverar. No tenemos que abandonar la fe. No tenemos, aleluya, que seguir en el pecado, sino que arrepentirnos. No tomar la actitud de estos hombres que no se arrepintieron viendo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, que eran juicios del Dios vivo, sino que tenemos que tener una actitud de arrepentirnos cada día, de buscar más de Dios. Aleluya, de vivir una vida espiritual y no una vida de religiosidad llena de dogmas y conceptos humanos, sino más espirituales, leyendo más la poderosa palabra del Dios vivo. Eso es lo que debemos hacer en este tiempo caótico, difícil, porque es de veras que es tiempo difícil. Pero si Dios a usted y a mí
nos permite vivir ese tiempo complejo, difícil, es porque Él ha puesto en ti y en mí capacidades poderosas para vencer en este tiempo difícil. ¿Cuántos dicen amén? Ella te ha capacitado para que tú vivas en ese tiempo, para que tú perseveres en este tiempo difícil y complejo. Ya nos ha capacitado. Tenemos entonces que apropiarnos de su palabra, de la fe en Él, para vencer en este tiempo complejo, para marcar la diferencia donde nosotros estemos, en la escuela, aleluya, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, donde nosotros estemos. Y marcar la diferencia no es viviendo una vida religiosa, sino viviendo una vida espiritual, una vida de gloria en el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Siendo buenos vecinos, aleluya, dando la palabra del Dios viviente a aquellas personas que necesitan la palabra, a aquellas personas que vienen por un consejo, alabado sea el nombre de Jesús, dándole la palabra. Sí, podemos marcar la diferencia en el Dios Todopoderoso, en este tiempo complejo, en este tiempo difícil, porque ya Cristo viene, está a las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Viene por su iglesia. Ya estamos viendo todo lo que está aconteciendo. Estamos viendo muchas cosas impresionantes. Estamos viendo que acá en esta parte de América, Sudamérica, hay muchas protestas, hay muchas cosas, hay muchas rebeldía y demás. En la parte de Asia, por allá donde está los países árabes y está también Israel, está aconteciendo algo que la noticia no sale mucho. Pero es que ya Israel ha hecho, con 3 países que eran enemigos de él, ya ha hecho convenios de paz. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y hay otros países que se quieren sumar a ese convenio de paz, a ese tratado de paz. Quiere decir entonces que dice la palabra, cuando digan paz y seguridad, vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Todo se está dando para que la venida de Cristo ya sea un hecho que usted y yo lo vivamos, es decir, que seamos raptados, que seamos llevados al reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero lo importante es marcar la diferencia, no hacer lo que estos hombres hicieron, que no se arrepintieron, sino que nosotros cada día, cualquier circunstancia que cometemos que no le agrada a Dios, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Hay que buscar de Dios o a Dios de corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Una forma espiritual y no en una forma religiosa. Porque estamos viviendo tiempos apocalípticos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Aleluya. Por este momento en el cual nos ha permitido estar compartiendo su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Dios de Israel. Gracias por tu palabra, que ella es viva y eficaz, Señor. Más cortante que toda espada de 2 filos, oh Dios de Israel. Gracias, Dios, porque sabemos que nos instas en este tiempo difícil a buscarte, a enamorarnos más de ti, Dios. No importando lo difícil de la circunstancia que estemos viviendo, no importando lo que está pasando a nuestro alrededor, que quizás vemos caos, problemas, adversidades y todo este aumento de pecado, Dios. Pero ayúdanos a marcar la diferencia en hacer tu voluntad, en obedecerte, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Perdónanos, perdona nuestros